Hola, buenos días. Vamos primero a dar unos minutos para, ¿cómo se llama? Para que se conecte la gente, para que pueda entrar a la sala, para empezar a ver o comentar este tema que nos reúne el día de hoy. Bueno, primero, agradecerles la, digamos, concurrir, ¿cierto? a esta webinar. También señalarles que como Grupo MON, ¿cierto? Tenemos presencia en 12 países, ¿sí? Con oficinas, digamos, estable en cada uno de los países que tenemos, que están las banderitas ahí abajo, ¿sí? Así que los podemos asesorar en cada uno de estos países en distintos tópicos tributarios, comerciales, eh, de, de propiedad intelectual, de patentes, qué sé yo, de temas corporativos, etcétera. Bien, primero me presento, bueno, mi nombre está ahí en la presentación, sí, soy Máximo Sotomayor, gerente del Departamento de Tributación del Grupo MON, sí, bueno, soy magíster en Planificación y Gestión Tributaria, ¿cierto? Tengo un postítulo también en Tributación y bueno, pues, también me dedico a la docencia en distintas universidades de Chile, ¿sí? Y bueno, ustedes, entrando ya en materia, ustedes, bueno, saben, ¿cierto?, que se publicó esta ley 21.755 el 11 de julio, ¿sí? Y lo que viene a hacer esta ley introduce varias modificaciones, no solamente a cuerpos tributarios, ¿ah? Digamos, a leyes tributarias, ¿ya? Pero particularmente nos vamos a enfocar en las modificaciones que se introducen, ¿cierto?, en varios cuerpos legales tributarios con ocasión de la publicación de esta ley 21.755. El tema de las consultas, todas por chat al final, ¿no? Ahí yo les contesto las preguntas que estén en ese chat, ¿ya? Para hacerlo un poco más ordenado. No, dicho eso, estos son, bueno, los cuerpos legales que vamos a revisar de alguna manera, que se vieron afectados de alguna forma por con la publicación de la ley 21.725. Está la ley 21.755, está esta ley que tiene que ver con el petróleo diésel, tiene esta ley que tiene que ver con el tema del pilar solidario para el tema de la AFP, la ley de la renta, el código tributario y el decreto ley 3.063 que tiene que ver con las rentas municipales. Bien, acá, bueno, más o menos lo mismo que yo le he dicho, que esta ley, ¿cierto? Que tiene como finalidad, ¿cierto?, simplificar la regulación y promover la actividad económica en Chile. Sí, se modificaron estas leyes tributarias, ¿cierto?, que las vamos a analizar de alguna manera en este webinar. Ya, el artículo 25 de la ley 20.755, sí, modifica el artículo 20 de la ley de impuesto a la renta, que recordemos que este artículo 20 de la ley de la renta es aquel que señala la tasa de impuesto primera categoría que tienen que pagar las compañías, ¿cierto? Que como tasa permanente en un ProPyme es de un 25 ¿cierto? Un ProPyme en 25%, y si soy un contribuyente que estoy acogido a las reglas del artículo 14A, es decir, un gran contribuyente, la tasa, es decir, no es que necesariamente tenga que ser un gran contribuyente, pero está enfocado en los grandes contribuyentes, ¿ya? Ahora, si por incumplimiento de requisitos yo no califico como pyme al ingresar, ¿cierto? O cuando constituyo la sociedad de inicio de actividades, no cumplo con los requisitos de entrada, voy a hacer por defecto un 14A o también por una decisión propia, ¿ya? Y la tasa por un 14A es un 27%. Ahora, si nosotros retrocedemos un poco el tiempo, la ley 21.256 del año 2020, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo esa ley? Introdujo de carácter transitorio una rebaja en las tasas de impuesto de primera categoría para la pyme, ¿ya? Un 10% en el ejercicio comercial 2020 al 23 y un 12,5% para el ejercicio comercial 2024. Ya, por lo tanto, ¿qué ocurría en el año comercial 25? Volvíamos a la tasa permanente que está en el artículo 20 de la ley de la renta, que es un 25%.
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley 21.755? Como yo les dije, modifica la tasa de impuestos de primera categoría para las pymes, también de manera transitoria, rebajándolo a la mitad. Por lo tanto, en los años comerciales 2025 al 2027, la tasa de primera categoría va a ser un 12,5, ¿sí? Y para el año comercial 2028 va a ser un 15. Ahora, ¿qué es lo raro de esta ley? Que a mí me hizo un poco de ruido, que amarra de alguna forma esta rebaja de tasa con el artículo cuarto transitorio de la ley 21.735, que es la que viene a ver esta cuestión del PIAR solidario. Es decir, se tienen que cumplir que las tasas de cotizaciones para los años comerciales 25, 26, 27 sean los porcentajes que están ahí, ¿ya? Y un 5% para el 2028. Es muy raro, yo no tengo nociones de que una ley tributaria esté condicionada a que se cumplan algunos presupuestos legales de otra norma o de otra ley, ¿ya? Pero que está así, ¿ya? Entonces, podríamos hablar, siendo positivo, ¿cierto? Que las tasas van a ser un 12,5 para los años comerciales que le digo y un 15% para el año 28. Asumamos que se van a cumplir estos porcentajes que del PIAR solidario que están en la ley 21.735, supongamos que se cumplen. Ahora, ¿podrían haber contribuyentes o, digamos, en el espectro económico de la empresa un poco de incerteza si al final va a quedar con tasa 12,5 o 15? ¿Por qué? Porque, insisto, y vuelvo a decir lo mismo, que se tienen que cumplir los presupuestos de otra ley, ¿ya? Ahora, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que van a dejar la tasa a 12,5 porque ese fue un compromiso que tomó Hacienda hace mucho tiempo. Y como ustedes saben, cuando se hizo esta cuestión de la gran reforma tributaria, lo único que se fue aprobado fue el tema o el pilar que estaba en esta ley o en este proyecto de reforma tributaria, el pilar que tenía que ver con el cumplimiento tributario, nada más. ¿Ya? Bien, entonces, las tasas van a ser 12,5 y 15. Ya, ahora, ¿es un beneficio? Sí, porque de alguna manera las empresas van a tener una tasa de primera categoría menor, ¿sí? Porque ya va a ser la mitad, ¿ya? Pero hay que tener cuidado, porque ¿en qué sentido? Si yo tengo menos impuesto de primera categoría, menos, voy a tener también cuando el socio retire le hagan la reparticipación la repartición de las utilidades, va a tener un menor crédito contra los impuestos finales, porque solamente la empresa paga un 12,5 en un 25, ¿ya? Entonces tiene una parte buena y como todo en la vida también una parte mala. ¿Ya? Al final del día se traspasa la carga tributaria al final del día al, al socio accionista o al dueño de la sociedad, ¿vale? Otra cosa importante que esta ley 21.755 también se hace cargo de los PPM que están, ¿cierto?, regulados en la letra K del número 3 de la letra D del artículo 14 de la ley de impuesto a la renta, que permanente cuando yo hago iniciación de actividades, un 0,25, ¿sí? Si mis ingresos no superan las 55.000 UF, mi tasa permanente es un 25%, y si excedo ese umbral de ingreso, mi tasa va a ser un 0,5%. Por lo tanto, dice también la ley que se van a rebajar a la mitad. Por lo tanto, ahí están las tasas de PPM que yo tengo que considerar, ¿cierto? Para cuando hagamos o elaboremos, ¿cierto?, nuestro formulario 29, ¿ya? Entonces, esa disminución de tasa de los pagos provisionales mensuales aplicará respecto de la declaración y pago correspondiente a realizar en el mes subsiguiente a la publicación de esta ley, por lo tanto, septiembre. Ahí yo declaro y pago, ¿ya? Declaro y pago en septiembre. Entonces, desde ese mes de septiembre tengo que tener cuidado con esta rebaja de tasa, ¿ya? Bien. Otra cosa, eso es lo que afecta en renta, es decir, en renta solamente se ve afectada la rebaja de la tasa de primera categoría para los contribuyentes que están acogidos al régimen PYME, y por otro lado,
el tema de los ppm, que están relacionados unos con los otros, van directamente, son como directamente proporcionales, ¿ya? O directamente relacionados uno con el otro. Bien, otra cosa que se modificó es el artículo 85 bis. Haciendo un poco de historia, el artículo 185 bis se incorporó con la publicación de la ley 21.453, ¿ya? Que obliga a distintas instituciones financieras a informar mediante la presentación de la declaración jurada 1955, que está, ¿cierto? Está respaldada o sustentada con la resolución 113 del 2022, que obliga a instituciones financieras, como les dije, a informar al Servicio de Impuesto Interno eh, las operaciones que tienen los contribuyentes, la cantidad de operaciones que tienen los contribuyentes. Y lo único que hace esta ley 21.755 que incorpora o agrega a, eh, a cómo se llama, a que las instituciones que sean de cómo se llama, de prepago, ¿ya? De prepago, a informar también, a informar también. Y esas tarjetas de prepago pueden ser bancarias o no bancarias. Entonces agrega un nuevo sujeto obligado a esta obligación tributaria accesoria de informarle al servicio, ¿cierto? Los movimientos bancarios que tenga las personas, ¿ya? Y también incorpora, porque la letra A está quienes tienen que informar. La letra A del artículo 83 bis dice quiénes son los obligados a informar esta cuestión eh, de las operaciones bancarias. Y la letra B de este mismo precepto legal, digamos, del artículo 85 bis, se refiere a qué tienen que informar. ¿Quién es la letra A y la letra B qué? ¿Vale? ¿Y qué es lo que tienen que informar? ¿Sí? Productos o instrumentos, ¿ya? Y también obliga a esta institución, digamos, a estas tarjetas de prepago bancario o no bancaria. Por lo tanto, incorpora un nuevo sujeto obligado a informar, ¿sí? De estas mismas operaciones que tenían los bancos e instituciones financieras. ¿Vale? Esa es lo que se modificó o lo que se incorporó con la publicación de la ley 21.755 en el artículo 83, 85 bis del Código Tributario. 830 es Código Tributario. ¿Ya? Entonces, va a haber, el Servicio de Impuestos Internos va a tener más información para fiscalizar. ¿Qué es lo que se persigue con esta cuestión? Con esto, y de que los bancos informen estas operaciones, es ver, ¿cierto?, que se cumpla el pago del IVA y también la renta, porque voy por los dos lados. ¿Ya? Porque mucha operación, ¿cierto?, que se hace hoy en Chile, yo creo que, bueno, todas las partes del mundo, es electrónica. ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, podría vender, no sé, por Instagram o qué sé yo, por alguna plataforma y me van a depositar y soy infractor tributario, es decir, digamos, estoy evadiendo todos los impuestos, estoy evadiendo IVA, estoy evadiendo renta, estoy evadiendo otros tributos, patentes comerciales, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Cerrar un poco la ventana en la evasión. ¿Ya? Bueno, que digamos que los porcentajes de evasión que ha publicado el Servicio de Impuesto Interno eh, es una, entre comillas, estimación de la evasión, porque no tienen cómo, digamos, cómo demostrar ese porcentaje. Es una estimación que hace el servicio porque no sabe cuánto comercio ilegal hay, cuánto es lo que vende el comercio ilegal, son solamente estimaciones. Bien, bueno, y también con la incorporación de este artículo, eh, ¿cómo se llama? De esta ley 21.755, también hay algunas modificaciones al artículo 100 bis, que este artículo 100 bis fue incorporado dentro de nuestro ordenamiento tributario con la publicación de la ley 20.780 en el año 2014 y sus posteriores modificaciones con la 20.899 y etcétera, todas las leyes que de alguna manera han modificado, ¿cierto?
la 21.713, que también modificó hartas cuestiones en el Código Tributario por tema de cumplimiento, ¿sí? Y el artículo 100 bis es aquel artículo que sanciona al planificador o al diseñador de algunas cuestiones actuaciones, contratos o negocios que el director del servicio determine que son elusivos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Eh, ¿Qué es lo que hace acá? Viene a que eh, un cambio en la forma mediante la cual se tiene que eh, solicitar eh, esta, esta, esta solicitud, ¿cierto?, por parte del director del servicio, antes a esta modificación introducida, ¿cierto?, al artículo 100 bis, se hacía mediante el procedimiento que está establecido en el artículo 161 del Código Tributario y ahora se tiene que hacer de acuerdo al procedimiento especial en materia de ilusión tributaria que está considerado o contemplado en el artículo 160 bis. Es decir, las multas, antes el servicio se hacía el procedimiento de acuerdo al artículo 161 y ahora lo que se hace, 160 bis. Es decir, como es una materia específica de ilusión, todo lo que está en elusión tributaria está en el artículo 160. Entonces, yo creo que de alguna manera vino el legislador de esta ley 21.755 a ordenar un poco cómo el Servicio de Impuestos Internos tiene que eh, solicitar la multa, ¿ya? Y por otro lado, eh, el artículo sexto que está en esta ley 21.755 viene a señalar temas de prescripción en materia de elusión tributaria. ¿Ya? Hay un cambio ahí de temas de prescripción tributaria, que recordemos que la prescripción está en el artículo 200 del Código Tributario, 3 o 6 años, y bueno, aquí hay una modificación de las sanciones pecuniarias, hasta cuánto las pueden perseguir, cuánto el plazo que tiene la administración tributaria y tesorería para perseguirla, el cobro, digamos, tesorería cobrarla. ¿Ya? Otro cuerpo legal que fue modificado es el tema de las rentas municipales, ¿ya? Y aquí hay que entender un poquito este cuerpo legal, particularmente el artículo 26 del decreto ley 3063, que está refundido en ese decreto ley 3285, ¿ya? Es, eh, es aquel precepto que está contenido en esa norma que obliga, ¿cierto?, a todas las personas que desarrollen una actividad comercial a pagar un tributo por patente municipal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace eh, esta ley 21.755, particularmente en el tema de patentes municipales? Recordemos que dentro de este artículo 26, a mí la municipalidad está obligada a otorgarme patente, ¿ya? Ahora, cuando yo voy a solicitar patente, dependiendo de la actividad que yo vaya a desarrollar, tengo que dar cumplimiento a otras normas. Por ejemplo, si voy a vender alimentos, si voy a, no sé, vender comida, voy a vender bebidas, qué sé yo, o una cuestión sanitaria, ¿sí? Me podrían pedir muchos antecedentes, ya que seguramente no los voy a poder tener cuando vaya a tramitar mi patente. Por lo tanto, de alguna manera, para no entorpecer el proceso comercial, ¿sí? Y poder desarrollar esta actividad económica, de acuerdo a la constitución política, no me podrían, digamos, coloquialmente hablando, parar la pelota porque no tengo un papel que sea demorar una institución pública, no sé, 2, 3 meses. Entonces, lo que hace esta cuestión, la municipalidad tiene la posibilidad de otorgarme una patente provisoria provisional, ¿ya? Y la municipalidad tiene un plazo, no puede ser superior un año el otorgamiento de esta patente, es decir, me podrían dar a mí, yo tener una patente provisoria y la municipalidad tendría que obligarme a mí, ¿cierto?, a tener la patente definitiva en un plazo de no menor un año, o no mayor un año. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley? Amplía ese plazo a 2 años, ¿ya? De alguna manera me libera un poco, eh, porque de repente muchos de estos papeles no dependen mucho de uno. Uno puede, no sé, ir a pararse todo el día donde tenga que ir a buscar ese papel y es un poco burocrático el sistema. Entonces, lo que hace es
de alguna manera flexibilizar este tema, este plazo que tiene uno como contribuyente para dar cumplimiento a lo que me va a pedir la municipalidad. Bueno, esas son las leyes que se modificaron. Ahora, hay otra ley por ahí que se modificó, que era el tema del... Déjenme buscarlo bien. Es que es una norma que tiene que ver con la restitución, ¿cierto? El reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para empresas de transporte de carga y lo único que modifica, que la ley dice 31 de marzo del 25 y la cambia ese plazo por o al 31 de diciembre del 2026. ¿Ya? Eso es lo único que cambia un poco más de extensión de plazo. Bueno, acá, bueno, al final de la presentación están todas las oficinas, como yo les dije, que tenemos presencia en varios países. Les vuelvo a dar las gracias por eh, asistir a este webinar. Espero que le haya servido de algo, que tengan algunas nociones con esto que conversamos hoy día, o lo que yo les puedo decir hoy día de cómo me pega esta ley 21.755. Los dejo invitados a que si tienen alguna otra duda, quieran profundizar, manden un correo. Si producto de estas modificaciones legales ustedes piensan o estiman que van a necesitar una asesoría al punto de vista tributario, me contactan y yo feliz de ayudarlo en lo que tengamos que hacer para poder acogerse a algunos de estos beneficios, ver cómo se hace, ¿sí? O de otras materias, hay miles de materias tributarias que podrían ustedes necesitar ayuda o una asesoría o algún poco más de conocimiento en materias tributarias. Insisto, les agradezco y cualquier cosa, bueno, la sesión va a quedar grabada, seguramente les van a mandar la presentación y también la, digamos, la charla, digamos. ¿Ah? Así que nada, pues, espero vernos en otra presentación, en otra webinar que se haga prontamente. Vamos a hacer una por ahí, creo que el 26 de agosto, que tiene que ver con con cómo algunos beneficios que tienen de constituirse en Chile, si es que tienen alguna cosa en el extranjero y quieran llegar a Chile, cómo se hace, cuáles son los beneficios tributarios que tienen al acogerse, cómo lo tienen que hacer y todo. Así que, eh, ¿cuándo podremos ver los cambios que vienen en el proyecto de reforma? Mira, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, proyectos de reforma tributaria, yo creo que por el momento no creo que haya. ¿Ya? Ahora, cuando yo sí considero que van a haber cuando cuando aterriza el nuevo gobierno. Todos los gobiernos, como ustedes saben, tratan de hacer reformas tributarias, ¿ya? Eh, pero por el momento yo creo que el escenario no es muy adecuado para hacer un proyecto de reforma. ¿Por qué? Porque el gobierno está saliendo, muy difícil, ¿ya? Ahora, los proyectos de reforma, no, como te digo, como les digo, no, por el momento yo lo veo bastante poco probable. Ya habría que ver qué es lo que dicen, ¿cierto? Los planes de gobierno que tengan cada uno de los candidatos que al final del día vayan al final a la última, si es que hay segunda vuelta o si es que ganan primera vuelta, pero hay que esperar los proyectos de reforma. Ahora, los proyectos de reforma de repente uno los lee, yo me los tengo que leer igual porque tengo que estar al día, digamos, de qué es lo que viene, pero al final tú te das cuenta que de todo el proyecto, al final del día como que no aprueban todo. ¿Ya? Entonces siempre tenéis que tener claro qué es lo que viene en el proyecto y que al final del día qué es lo que se aprueba, qué es lo que queda en la ley. Por ejemplo, el proyecto de esta cuestión de reforma tributaria que tenían en este gobierno, tenían 6 pilares y solamente se aprobó uno desde el punto de vista tributario, que fue el de cumplimiento. ¿Ya? Así que nada, pues los dejo invitados. Les doy, vuelvo a insistirles las gracias por haber participado o haber asistido a la webinar y nos veremos en otra. ¿Vale? Un abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos. Cuídense.